conferencia virtual, abordaje de la violencia sexual en niñas, niños y adolescentes en el proceso de protección, la cual estará a cargo de la doctora María Consuelo Barleta Villara. La doctora Barleta es una reconocida especialista en temas de infancia, adolescencia y políticas públicas. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta además con una maestría en gerencia social por la misma casa de estudios. Ha realizado estudios de postítulo en Derecho, Justicia y Políticas Públicas para la Infancia y Adolescencia en la Universidad Diego Portales de Chile, así como estudios de máster en Criminología y Delincuencia Juvenil en la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Es asociada fundadora de la ONG Cometa y ha desarrollado diversas consultorías para organismos internacionales. Se desempeñó como coordinadora del proyecto intercontinental Niñez sin Rejas del Bureau International Catholique de l'Enfance. Es autora del libro Derechos de la Niñez y Adolescencia, ha- publicado por el Fondo Editorial de la Universidad Católica del Perú en el 2018. Actualmente es docente asociada en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesora de la Academia de la Magistratura y de la Maestría de Derecho Civil con mención en familia de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su participación en esta conferencia, doctora Barleta. Muchas gracias, doctora Paliza, un gusto poder saludarla y también agradecer a través suyo a la Academia de la Magistratura por la invitación. Bueno, saludarlos a todos y todas para iniciar ya con lo que vendría a ser mi aporte en la temática. El tema de por sí Recording in es progress. un tema bastante complejo, lo sabemos, porque hay que brindar protección a aquel que por ley, específicamente en el artículo cuarto de la Constitución Política del Estado peruano, nos alude a destinatario de una protección especial. Y también lo tenemos en el título preliminar del Código de Niños y Adolescentes, una referencia a que los niños, niñas y adolescentes son destinatarios de protección específica. Entonces, estaríamos nosotros sustentando constitucionalmente el requerimiento de una estrategia diferenciada para ellos o para ellas cuando son víctimas propiamente de violencia sexual. Ahora, en realidad, mi propuesta, abordaje o experiencia la comparto en base a lo que es más propiamente la violencia sexual en el entorno familiar, que donde sabemos nosotros estadísticamente es donde más se perpetra este delito en agravio de niños, niñas y adolescentes. Algunas cuestiones previas partiendo de ello, ¿no? Que la familia sigue siendo en realidad concebida a partir de todos los tratados de derechos humanos, de la Constitución Política del Estado peruano, como una institución natural y fundamental de la sociedad. Y por lo tanto, no es corresponde al Estado, corresponde a la sociedad prodigarle protección a esta familia para que esta familia cumpla con su rol de garantizar desarrollo integral o bienestar en sus miembros. La familia, entonces, no podemos dejar de percibirla en cómo ha sido concebida, como un espacio de satisfacción de necesidades básicas, pero también con un espacio de satisfacción de necesidades socioafectivas en los niños. Por lo tanto, en realidad la familia, desde la perspectiva legal, es un espacio protector, garantista, para lograr, como hemos dicho ya, el desarrollo integral de sus miembros, en donde finalmente los padres serán los primeros obligados y en donde encontramos distintas dinámicas y estructuras familiares que finalmente cumplen este rol. Esto lo sabemos muy bien por una serie de planteamientos del Tribunal Constitucional en donde nos habla de la familia, pues, y las distintas manifestaciones de esta en la sociedad. En base a ello también entender que la familia entonces no es como la veíamos inicialmente, como un espacio más nuclear, sino que estamos hablando de la familia extendida, de la comunidad,
que tienen un rol pues complementario y en algunos casos supletorio frente al rol que cumplen los padres, dada la dinámica social de tanta exigencia muchas veces en el ámbito laboral, cómo distintos miembros de la familia han ido asumiendo un rol en lo que es la crianza y cuidado de los niños. Pero, sin embargo, pese a que justamente la familia sigue siendo este espacio fundamental, garantista, protector, está claro que el Estado no puede dejar de tener una mirada vigilante con respecto a los derechos fundamentales de los miembros que la constituyen. Entonces, por ello es que la Convención sobre los Derechos del Niño, como norma internacional con efecto vinculante, con rango constitucional, pues es finalmente la que indica que el Estado tiene una corresponsabilidad con la familia para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entendemos también que cuando hablamos de la finalidad de protección o tutelar del Estado, no puede tener otra que restituir, en caso hubiera sido afectado, el derecho a la integridad, su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en una familia funcional. Una familia funcional es aquella que finalmente logra, ¿no? Logra garantizar mínimamente el desarrollo integral del niño. De allí que justamente tenemos toda una normativa que independientemente de ya la estrategia planteada en la ley 30364 que refiere a violencia contra la mujer y otros integrantes del grupo familiar, nos sitúa en una protección adicional, en una protección especial para el niño. Y de allí conocemos nosotros que, bueno, está indicado por ley que hay dos condiciones que pueden padecer los niños y adolescentes cuando no conforman una familia funcional. Esta es la condición de niño en situación de riesgo o la condición de niños en desprotección familiar. De lo que se trata entonces es, en principio, de que el Estado contribuya en su rol, pues, de corresponsable a nivel preventivo a que se constituyan familias funcionales, ¿no? Familias protectoras para los niños. Pero si es que hubiera una situación excepcional y de última ratio, en donde se hace necesario retirar al niño, el Estado cumple un rol subsidiario, haciéndose cargo del niño, velando por este, hasta que haya la probabilidad de volver a reinsertarlo en una familia. Entonces, cuando hablamos de la violencia sexual, definitivamente estamos en un supuesto en el cual podríamos encontrarnos en dos situaciones, en la situación de riesgo o en la situación de desprotección familiar, y es sobre esto gran parte también de lo que conversaremos. En base a todo lo dicho, entonces, cuando se encuentra el Estado compelido a intervenir dentro del ámbito privado, que es el ámbito de una familia, lo hace pues mediante autoridades competentes y con situaciones previstas por ley para cumplir con el principio de legalidad. El Estado se legitima a intervenir en una dinámica familiar para resguardar derechos fundamentales en sus miembros. En este caso, resguardar el derecho a la integridad del niño, llevando inclusive la posibilidad de que el Estado intervenga retirando al niño de su familia cuando este espacio definitivamente no es protector y cuando lo pone en una situación de riesgo de volver a sufrir una situación de violencia. Ahora, se entiende que en realidad toda intervención del Estado, que hemos dicho que es como última ratio, excepcional, debe ser temporal, porque las medidas de protección en general tienen este componente de la temporalidad. Y esto mientras que logramos definitivamente que el niño se le logre garantizar un espacio protector. Pero cuando andimos nosotros al abuso sexual infantil, a la violencia sexual en agravio de los niños, tenemos distintas manifestaciones, como lo sabemos bien. Y tenemos que entender que en realidad cuando esta tiene lugar dentro de una dinámica familiar, es complejo poderla detectar y denunciar, porque suele darse un ámbito privado, porque suele ser una conducta del pedófilo de manera crónica e intrusiva.
los niños normalmente están esperando que las personas que ellos aman pues les muestren qué es lo que está bien y lo que está mal. Y ahí puede haber en niños pequeños una confusión de lo que podría ser una manifestación de cariño cuando en realidad es una agresión sexual. Por ello es que la mayoría de la literatura nos plantea que existen dos momentos claves para identificar el abuso sexual en agravio de los niños. Un primer momento es la sospecha. La sospecha, ¿por qué? Porque pueden haber situaciones en las cuales, pues, hay algunos indicios que me lleven a pensar que está habiendo una agresión sexual en el entorno familiar. De repente, padres demasiado posesivos o parientes demasiado posesivos con los niños, demasiado celosos, ¿no? Con los niños que ya deja entrever que hay algo más que un afecto de padre o de un padrastro o de un familiar, o situaciones en las cuales justamente se puede ver que se busca atentar contra el pudor del niño, se busca que el niño sea más expuesto, ¿no? En términos de mostrarse físicamente. En fin, son situaciones en las cuales definitivamente los padres cuidadores tienen que estar muy atentos a situaciones que ya comienzan a revelar que hay algo que demuestra que hay una relación fuera de lo normal. Pero también en realidad hay un momento crucial. Es el momento del develamiento, así se le llama, del develamiento del niño. Es cuando el niño cuenta lo que pasó. Ahora, definitivamente, el develamiento va a depender mucho de la edad del niño. Entre más pequeño es, más complejo que lo pueda expresar. Normalmente los abusos sexuales en agravio de los niños se suelen ver más en cambios conductuales de estos. Por ejemplo, en el colegio, niños que se duermen sobre la carpeta, niños que ya no se le ven alegres, sino algo tristes, ¿no? Niños que se quejan de algún dolor por el lado de sus genitales. Entonces son situaciones que de alguna manera podrían de manera indirecta ir develando el niño de que ha sido víctima de agresión sexual. Pero ya justamente haciéndose más grandes los niños, podrán estos manifestar en algún momento justamente lo sucedido. Y ahí también tiene que ver con el propio ámbito protector del hogar, qué tanto estos niños son creídos o cuánto más bien se desmerece lo que es su denuncia de lo que viene sucediendo. Ahora, claro, si los hechos de abuso sexual son continuos, definitivamente se nubla la percepción en el propio niño cuando es pequeño, porque como les dije, va a tener dificultades para poder diferenciar entre lo que es un gesto de cariño con lo que verdaderamente es una agresión sexual. Dentro de lo que es la estrategia en sí normativa, en realidad tenemos que hay normas que nos refieren en términos generales a lo que es violencia en agravio de los niños y cómo debieran articularse estas para brindar intervenciones efectivas, intervenciones que tengan en claro la protección especial de la cual son merecedores los niños. Yo me voy a cifrar fundamentalmente, no voy a hacer referencia a castigo corporal y trato humillante, ¿no? No es un hecho punible y no se vincula con violencia sexual, pero sí voy a hacer referencia a los otros dos supuestos. El primero, la violencia familiar que puede sufrir un niño en su manifestación de violencia sexual, ¿no? Y cómo a esta se puede sumar una situación de riesgo. Y a la par también lo que es la violencia familiar en agravio de niños, su manifestación de violencia sexual, pero cuando se produce aquí una situación de desprotección familiar. Entonces, estamos aludiendo, en pocas palabras, que a la ley 30.364, que es la normativa que tiene que ver con violencia contra la mujer y otros integrantes del grupo familiar, donde están incluidos los niños, las niñas y adolescentes, en cualquier entorno donde puedan estas padecer violencia, pues aquí estamos nosotros considerando adicionalmente no solamente las medidas de protección de la 30.364, sino también las medidas de protección y todo el tratamiento que de ello deriva
del decreto legislativo 1297 referido a niños sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Entonces, son dos normativas que deben estar debidamente articuladas y que ambas, en su aplicación conjunta, garantizan una protección especial para los niños. Tendríamos que nosotros partir primero de considerar que la ley 30364 en realidad fue una respuesta a un compromiso internacional del Estado peruano en lo que es justamente la Convención de Belén do Pará, ¿no? Cómo el Estado peruano se ha ido comprometiendo a regular toda la temática de género y cómo la temática de género impacta en lo que es violencia, fundamentalmente en agravio de la mujer, ¿no? Pero esto lleva a denotar que definitivamente la ley 30364, en su propia estructura y dinámica procesal, no fue tan pensada, digámoslo, con respecto a los niños y adolescentes, aunque podemos encontrar normas que explícitamente hacen referencia a ellos. Cuando nos referimos a justamente la ley 30364, encontramos una serie de principios que grafican muy bien la naturaleza jurídica de lo que es este proceso de tutela urgente. Un principio de debida diligencia donde hay que actuar sin ningún tipo de dilación, porque las dilaciones ponen en riesgo la integridad y la vida de la supuesta víctima. A su vez, también una intervención inmediata, oportuna a las víctimas a través de lo que vendrían a ser medidas de protección, entendiendo que las medidas de protección es la estrategia de la ley para lograr el cese de la violencia. Pero también tenemos el principio de celeridad y economía procesal, en donde en realidad tiene que darse la intervención de manera pronta, inmediata, no es propiamente un proceso de carácter ordinario, es un proceso que primero se piensa en protección y se adoptan medidas de protección para la víctima. Entonces, todo ello deriva justamente en considerar este carácter de inmediatez, de celeridad y economía procesal que da contenido a este proceso de tutela urgente, además del hecho de que justamente la autoridad no requerirá de impulso de parte o requerimiento de parte, sino que podrá actuar de oficio, al punto de poder variar las medidas de protección, de ir más allá de relativizar el principio de congruencia para brindar propiamente protección a la víctima. Y bueno, y además de lo que decíamos del principio de congruencia, importante no considerarlo, porque justamente la autoridad va a poder ver propiamente en sí cuál es el riesgo de que la víctima se vuelva a constituir en víctima y tendrá que, a partir de las medidas de protección, establecer la mejor estrategia para resguardar a los niños, niñas y adolescentes de cualquier suceso de violencia eh, que se pueda tener lugar. Pero también tenemos el principio precautorio, y el principio precautorio es un principio que, si bien es cierto, no está dado explícitamente en la ley, pero se recoge de doctrina en términos de que hay que entender que aquí se actúa en base a la sospecha. No hay que demostrar la violencia, basta con que exista un mínimo de sospecha para que ya rija el principio precautorio y por lo tanto sea posible adoptar medidas de protección. De allí que se esperaría que el juez de familia actúe en base a las máximas de la experiencia como sucedáneo de los medios probatorios y puede establecer de manera razonable y suficiente, en base a la existencia probable de violencia, las medidas de protección que sean requeridas. Pero además tenemos nosotros que esta ley 30364 nos sitúa frente a todo un marco de protección de la mujer frente a temas de género, en donde definitivamente los estereotipos, las representaciones sociales sobre el rol que puede jugar la mujer en la sociedad estarían favoreciendo a la violencia. De allí que sí existen estándares internacionales en materia de violencia contra la mujer que hacen referencia a una serie de cuestiones que los estados deben evaluar, tener en su dinámica de intervención y en base a ello medir qué tan eficientes o qué tan diligentes
son al momento de intervenir en violencia. De ahí que, por ejemplo, se habla del trato, de la inmediatez en la atención, y esto se aplica no solamente para la mujer, se aplica en realidad, y debemos entenderlo así, también para situaciones que padecen niños, niñas y adolescentes, y más aún en violencia sexual. Trato digno, inmediatez en la atención, auxilio inmediato, seguimiento y acompañamiento, información clara, veraz y oportuna para la víctima, gratuidad del servicio, valoración del riesgo y efectividad de las medidas de protección, especialidad del personal, oficiosidad, multidisciplinaridad e integridad de los servicios, no revictimación, privacidad y confidencialidad, adecuada recolección y protección de pruebas, cadena de custodia, plazo razonable, confianza en las mujeres que acuden a los servicios de atención en búsqueda de protección y justicia y reparación. Un tema interesante es que definitivamente cuando hablamos de violencia sexual no podemos dejar de relacionarlo con violencia basada en género. Y bueno, sí, estadísticamente hablando, las principales víctimas de violencia sexual son las niñas o adolescentes, especialmente en una edad puber, ¿no? Y en la adolescencia, las estadísticas muestran que lamentablemente son, dentro de lo que es la victimología y su análisis, las principales víctimas en estos delitos. Entonces, sí, el tema de género también puede fácilmente explicar por qué es que se arremete sexualmente con respecto a las, a niñas o adolescentes. Pero cuando hablamos justamente de esta ley 30364, en realidad es muy importante que no olvidemos que es una normativa que tiene dos finalidades claramente diferenciadas y que estas finalidades denotan exigencias para las autoridades al momento de intervenir. Estamos hablando de una finalidad inmediata y una finalidad mediata. La finalidad inmediata, como dijimos más temprano, es el cese de la violencia. O sea, se esperaría que la víctima, ¿no? No vuelva a ser víctima, que no vuelva a sufrir una agresión. Esto sería lo primero a considerar. De allí las medidas de protección, de ahí las medidas cautelares que conversaremos en breve. La segunda finalidad es una finalidad de sanción bueno, a quien finalmente se declare como responsable en un proceso penal de la autoría de este delito. Entonces, como bien sabemos, ese es un proceso de tutela urgente que implica pues dos momentos claramente diferenciados, pero debidamente articulados entre lo que debería ser la intervención de un juez de familia y lo que debería ser la intervención de un juez penal. El listado de medidas de protección en la ley 30364, justamente y vinculadas estas con cualquier tipo de agresión que pueda sufrir la víctima, inclusive una víctima menor de edad en delitos de violencia sexual, son medidas de protección que en su gran mayoría inciden fundamentalmente sobre el presunto sujeto agresor, en la medida en que se adoptan justamente decisiones que de alguna manera restringen en ellos sus derechos, porque sí, aunque contrariamente a lo que podrían pensar algunos colegas, y creo yo y sostengo esto, que las medidas de protección sí restringen temporalmente derechos en el presunto agresor. Ahora, claro, que los medidas de protección sean apelables es básico, es un derecho para ellos, su derecho de un principio impugnatorio, pero en realidad el retiro del agresor, inclusive de su propio domicilio de propiedad, el impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima, o sea, se está restringiendo también su libertad de tránsito, ¿no? Y esto, pues, es algo innegable, ¿no? Ahora, claro, ¿qué es lo que de alguna manera podría justificar esto? El Tribunal Constitucional ya se pronunció al respecto, es un tema muy interesante sobre finalmente la afectación que producen las medidas de protección en el presunto agresor y cómo se justifican estas. En esta sentencia del Tribunal Constitucional A03378-2019, en este proceso de amparo,
indicó que el trámite de la medida de protección es independiente del trámite de la denuncia por violencia. ¿No es cierto? Que se inicia generalmente cuando el juzgado de familia remite los actuados al Ministerio Público para que realice la investigación correspondiente. Esto era originalmente. Sabemos que hoy en día justamente es posible, bajo un enfoque justamente de que la autoridad policial debe favorecer a lo que es la prontitud de lo que es la investigación y la protección, tiene pues toda la potestad de ley para no solamente poner en conocimiento del juzgado de familia el caso denunciado, sino también poner en conocimiento de la Fiscalía Penal para que ésta proceda a iniciar con la investigación. Ahora, una cuestión importante que se desprende de lo dicho por el Tribunal Constitucional es que el dictado de una medida de protección no significa la atribución automática del estatus de responsable penal del presunto agresor de violencia. No, yo creo que en realidad no estamos más que recordando este asunto porque por eso hablamos del presunto agresor, porque una medida de protección no implica, o sea, no podemos considerar que si hay medidas de protección impuestas para un presunto sujeto agresor, porque todavía no ha sido calificado como tal al no haber concluido el proceso penal, pues ya podríamos nosotros decir que es el responsable. No, las medidas de protección tienen finalmente para la ley 30364 otra finalidad, que lo dice en el fundamento 22 de esta sentencia del Tribunal Constitucional. El objeto de las medidas de protección es solo asegurar la integridad personal de quien presenta la denuncia por violencia. Por ello, su trámite es independiente y célere. La determinación de la responsabilidad penal del presunto agresor debe seguir el curso que la normatividad procesal penal prevé para el efecto. Entonces, claro, ahí nos deja bien determinado el Tribunal Constitucional que el objetivo de medidas de protección es este principio precautorio, esta necesidad de resguardar de manera pronta la integridad personal de la presunta víctima, pero no es atribuir responsabilidad ya al presunto agresor sobre su autoría en un acto de violencia. Su aplicación judicial no tiene el efecto de dejar en estado de indefensión material a la persona contra quien se dicta, pues la oportunidad para hacerse oír por el juez solo ha sido desplazada a otra etapa procesal. Como bien sabemos, en principio podrá apelar la medida de protección o en todo caso, su derecho a la defensa podrá ser ejercido durante el proceso penal. Entonces, hemos terminado preliminarmente con una primera parte que quedó muy enfática en propiamente algunas características de este proceso de tutela urgente de la 30364, que es aplicable, obviamente, a situaciones en que niñas y adolescentes fueran estas víctimas de violencia sexual, en cualquier entorno, no solamente el familiar. Pero cuando ya entramos al tema del decreto legislativo 1297 como expresión de protección especial para los niños, pues ahí tenemos sí una cuestión clara que nos refiere a los niños situados en familia. Tenemos pues un tema importante en la resolución ministerial 189-2021 MIN, que refiere a una tabla de valoración de riesgo. En la ley 30364 sabemos muy bien que hay una valoración del riesgo y esa valoración de riesgo arroja información sobre si existe un riesgo leve, moderado o severo de que la víctima pueda volver a constituirse en víctima, en lo que estamos conversando, de violación sexual. Pero cuando nosotros referimos a esta tabla de valoración de riesgo es con otros indicadores distintos al de la ley 30364. De allí que, por eso decíamos, en realidad es una normativa complementaria y que manifiesta lo que sabemos nosotros está indicado constitucionalmente
como el deber del Estado de prodigar protección especial a los niños y adolescentes. En esta tabla de valoración de riesgo se alude a situación de riesgo o desprotección familiar en los casos referidos al tema de sexualidad, violencia sexual en el ámbito familiar y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Entonces vamos a entrar a lo que es el decreto legislativo 1297. Muy contrariamente a lo que algunos podrían suponer, cuando hay violencia sexual en agravio de los niños, podríamos nosotros referirnos, de niños o adolescentes, podríamos referirnos no solamente a desprotección familiar, sino también a situación de riesgo. La situación de riesgo denota una intervención preventiva. ¿Cómo así? O sea, hay una situación en la cual la familia tiene, digámoslo así, incorporadas ciertas competencias que favorecen al resguardo de los niños. O sea, no es una familia del todo no funcional. Tiene rasgos de funcionalidad. Ya veremos de qué manera, a pesar de haber dado lugar a una violencia sexual. Por ello es que hablamos de riesgo. ¿El riesgo es de qué? De que esta situación inicial pueda derivar en desprotección familiar. O sea, que realmente pasemos de una situación grave a una más grave. Esta situación es grave, sí, violencia sexual siempre será grave, pero lo que aquí se evalúa es el entorno protector del niño. Ustedes válidamente me podrían decir, pero óigame, el hecho de que haya sido víctima de violencia sexual, de plano, no negaría que este ámbito familiar es protector, pues en realidad los indicadores de finalmente de familia protectora están dados en la propia tabla de valoración de riesgo. Ahora los conversaremos más adelante, pero lo que yo tendría que decirles en primer lugar es que este es, en principio, tenemos que tener en cuenta que todo lo que es riesgo es un procedimiento de corte administrativo, todo lo que es riesgo. Interviene la DEMUNA o interviene la Unidad de Protección Especial. La investigación que tiene lugar, ¿no? Que se llama la etapa de evaluación. La etapa de evaluación consiste en entrevistas a los niños y a sus familias, en visitas domiciliarias, en evaluación social y psicológica, en evaluaciones médico-legales, en la verificación de antecedentes penales o judiciales. Toda esta recopilación de información lo hace una instancia administrativa, como acabo de indicar. ¿Qué cosa va a arrojar o qué debiera arrojar esta información? Tendría que hacer notar si es que esta familia tiene algún rasgo de funcionalidad. A ver, ¿cómo hablar de un rasgo de funcionalidad de la familia en casos de violencia sexual? O sea, es el responsable del niño, habiendo conocido la violencia sexual que puede haber sido perpetrada por un padrastro, por el propio padre, por un hermano, por un tío, por un primo, en fin, alguien del entorno familiar del niño, el responsable del niño actúa inmediatamente y denuncia el caso. Ese es un tema fundamental, porque se ve que es responsable del niño, ha asumido su rol de cuidado y al ver que éste ha sido vulnerado, pues propiamente hace la denuncia, pone en conocimiento de la autoridad y busca establecer para los niños un ambiente protector para que esto no vuelva a suceder. Pero ¿qué pasaría si esto no es así? Lo veremos más adelante. Por ahora nos quedamos con ciertos rasgos de funcionalidad por parte de la familia que contribuyen
a que esto lo vea finalmente una instancia administrativa. La instancia administrativa pues se encargará de implementar todo un plan de trabajo individual a fin de fortalecer factores de protección y superar factores de riesgo en la propia dinámica familiar, a fin de ayudar que desaparezcan los factores de riesgo que podrían contribuir a que esta víctima de violencia sexual vuelva a constituirse en víctima de violencia sexual. Acá lo interesante es que desde el momento en que se identifica que esta víctima de violencia sexual tiene familia que ha reaccionado frente a la agresión y ha denunciado, no es necesario retirar a la víctima de su espacio familiar. Se queda el niño o niña adolescente en el espacio familiar y se adopta para la familia medidas de protección social. ¿Por qué son medidas de protección social? Porque las está dictando una instancia administrativa. Se mantiene la patria potestad, se adoptan medidas de protección especial, repito, a cargo de la instancia administrativa. Vemos nosotros que en realidad en el reglamento de la 1297 ahondan un poco más en este tema y nos habla, por ejemplo, cómo en el momento de la evaluación hubieron evaluaciones médico-legales. Indica lo siguiente: cuando se presuma que la niña, niño o adolescente ha sido víctima de un delito contra la libertad sexual, se coordina con el Ministerio Público el reconocimiento médico de integridad sexual, conforme a lo previsto en la Ley 27.115, ley que establece la acción penal pública en los delitos contra la libertad sexual. Este examen es ordenado por el Ministerio Público y se practica por una sola vez, previo consentimiento de la víctima con el acompañamiento del profesional a cargo del caso, de preferencia el profesional en psicología. El equipo a cargo de la UPE o la de MUNA, según corresponde, y la representante del Ministerio Público adoptan las medidas necesarias para que la actuación de prueba se practique teniendo en cuenta el estado físico y emocional de la niña, niño o adolescente, lo cual ya acompañado también de la entrevista en Cámara GESE. Obviamente todo en conocimiento esto de la instancia administrativa que lo puso justamente bajo conocimiento del Ministerio Público. Entonces, en cuanto a lo que refiere a la situación sociofamiliar, no, acá se trata de que efectivamente luego de la evaluación de la situación sociofamiliar, como les había planteado, se elabore un plan de trabajo individual con la familia, para que la familia fortalezca su entorno y esto no vuelva a suceder. Entre las funciones de la DEMUNA, que sería la instancia administrativa en este caso, entonces está dirigir el procedimiento por riesgo, declarar la situación de riesgo. Recuerden, riesgo implica medida administrativa a cargo de DEMUNA, riesgo implica no retiro del niño de su dinámica familiar, sino fortalecimiento de la familia para que se siga haciendo cargo del niño. Este gráfico nos lo muestra muy bien, ¿no? El Estado interviene sobre la familia para que la familia se siga haciendo cargo del niño. Entonces, en base a todo lo dicho, está claro que hay medidas de protección social preestablecidas en la normativa. Por ejemplo, ¿no? Vamos a favorecer a que este niño o niña adolescente tenga servicios de atención especializada en base a la agresión sufrida. Vamos a brindar apoyo psicológico a la niña o adolescente, ¿no? Acceso a servicios para prevenir y abordar situaciones de violencia, inclusión en programas sociales y deja la lista abierta, es una lista no taxativa, para que lo considere la autoridad administrativa que podría darse en el caso concreto. Cuando hablamos nosotros de justamente una medida de protección que implique el acceso a servicios para prevenir y abordar situaciones de violencia, lo que se busca es garantizar un apoyo psicológico a la familia de origen, ¿no? Con la medida de protección que pueda tener lugar. O sea, cómo ayudamos a que finalmente esta familia pueda tener efectivamente desarrolladas
ciertas capacidades y competencias para brindar un mejor cuidado a los niños de futuras agresiones de esta naturaleza. Y también garantizar que se cumpla con el criterio de no revictimización de la niña, niño adolescente. En esto contribuye mucho el acompañamiento también en lo que es Cámara GESEL. Y en lo que es medida de protección de apoyo psicológico, se indica que es la medida de protección que tiene por objeto la atención recuperativa de la niña, niño adolescente o de los miembros de su familia de origen a través de terapias, entre las cuales está considerada la temática emocional, se consideran las situaciones de estrés, cuadros de ansiedad, experiencias traumáticas y control de emociones. Como ven ustedes, qué importante, en realidad no solamente está pensada en este caso, esta medida de protección a la víctima, que sería la niña, niño adolescente, sino al propio entorno familiar de la víctima que ha tenido que padecer una situación de tanto estrés y conflicto como es conocer que un miembro de su propia familia ha agredido sexual a otro. Entonces, claro, agresor y víctima en el mismo entorno familiar complejiza mucho la intervención y también por ello es importante velar por que la intervención sea una intervención eh, profesionalizada a ese respecto. Entonces, yo justamente aquí muestro, con esto estaríamos terminando, con lo que es, aquí dijimos, la ley 30364 más situación de riesgo del decreto legislativo 1297. Continuando entonces, ahora vamos a hablar del tercer supuesto. El tercer supuesto ya no es riesgo, es desprotección familiar. Ahora, ustedes válidamente me podrían decir, pero óigame, ¿cómo articulo todo esto? ¿No? Porque tengo una autoridad judicial que está viendo por un lado el tema de la denuncia en base a la 30364 y está adoptando medidas de protección. ¿Qué correspondería? Que el juez de protección se ponga en comunicación con la demuna o viceversa, por supuesto. O sea, ese es un tema fundamental, la articulación, ¿no? La articulación que tendría que ver por parte de, en este caso, la autoridad judicial que va a dictar medidas de protección referidas a la 30364, también podría ampliar el listado de las medidas de protección, por supuesto, pero tenemos un procedimiento de carácter especial, ¿no? Con medidas de protección sociales que no debemos desconocer ni olvidar para los casos en que ameritaría, como hemos conversado, que el niño continúe en su familia, porque no en todos los casos tendremos que retirarlo. Siempre recordemos que el retiro del niño de la familia será una medida también eh, victimizante y revictimizante. Por eso es que verdaderamente el niño tiene que salir cuando se requiera para brindarle protección. ¿Y por qué? Porque los niños pueden quedarse con la percepción de que al haber denunciado el caso hicieron mal. ¿Por qué? Porque los han retirado de su casa, los están alejando de repente de sus familiares próximos porque están buscando efectivamente brindarle protección, pero el niño no conoce, no sabe muy bien de esto, no conoce de procedimientos. Entonces, por ello es que el retiro del hogar corresponde fundamentalmente cuando es necesario bajo un criterio de razonabilidad y proporcionalidad, como lo decíamos más temprano. Y ahora entonces, cuando hablamos de desprotección familiar, ya todo esto situado dentro también del decreto legislativo 1297, nos estamos refiriendo aquí ya de una intervención del Estado que denota pues el retiro del niño de su dinámica familiar. De protección familiar es, este niño no cuenta con un entorno familiar protector, muy por el contrario, ese entorno familiar es proclive a que este niño vuelva a padecer una situación de violencia sexual. Entonces, por ello es necesario retirarlo. Se justifica la intervención del Estado retirando al niño o a la niña adolescente de su familia. Siempre con el carácter de temporalidad, y que justamente existe lo que es la desprotección familiar provisional,
La mira es retirar al niño, pero con el objeto de que vuelva a su entorno familiar. Se entiende que el retiro temporal implicaría que la autoridad, en este caso, quien determina la salida, es la unidad de protección especial. La unidad de protección especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es la que autoriza la salida del niño, pero esta decisión debe ser ratificada por una autoridad judicial. ¿Por qué? Porque al retirarse el niño de la familia, estamos afectando el ejercicio de la patria potestad y la autoridad judicial debe pronunciarse con respecto a esto, porque ninguna instancia administrativa puede afectar el ejercicio de la patria potestad. Eso solamente lo puede hacer el juez. En base a ello, entonces, aquí hay un proceso mixto en donde hay una instancia administrativa que evalúa y una instancia judicial que se pronuncia sobre la pertinencia de declarar al niño en desprotección familiar de manera provisional. Entonces, claro, de lo que ha sido la decisión inicial de la UPE, de esta instancia administrativa, el juez tendrá que aprobar si efectivamente procede declararlo en desprotección familiar provisional y también aprobar las medidas de protección que se establecieron por la UPE. Podrá aprobarlas o no aprobarlas, podrá variarlas la autoridad judicial o finalmente podrá dejar sin efecto declarar la desprotección familiar provisional también. Todo esto es potestad de la autoridad judicial. Entonces, cuando hablamos de desprotección familiar, reitero en esto, es el retiro del niño de la dinámica familiar. Lo retiramos, pero como hemos dicho, en principio puede ser provisional. O sea, en el entendido que hay algo que hacer con la familia, que la familia puede reaccionar, que la familia puede asumir que lo que hizo estuvo mal. Porque ¿cuándo es que se retira el niño? Y ese es un tema básico. En antes dijimos, cuando hablábamos de riesgo, que no se retiraba el niño, ¿por qué? Porque la familia, el responsable del niño o la responsable del niño había denunciado el caso. Pero ¿qué pasa cuando no sucede esto? Cuando conociendo que hay agresión sexual por un miembro de la familia a otro, más bien el responsable del niño busca que el niño calle, que el niño no cuente, no le cree al niño, le dice, estás mintiendo. Y bueno, quienes hemos visto procesos de esta naturaleza, por lo menos en expediente, sabemos que no necesariamente la madre se constituye en un agente protector para el niño, porque a veces la madre termina también encubriendo o tapando al sujeto agresor, ¿no? Situaciones como está mintiendo, está celosa, hace que finalmente, definitivamente pueda deducir la autoridad judicial que ese ambiente familiar no es nada propicio para garantizar derechos. De allí que la desprotección familiar o sea, corresponde retirar a los niños de su ámbito familiar cuando éste se constituye en no protector, cuando no hubo denuncia, cuando buscó que callara la denuncia, cuando niega la ocurrencia de los hechos, son situaciones que ya nos llevan a deducir que no es un ámbito protector y por ello el niño tiene que ser retirado. Entonces, esto es de protección familiar provisional. En general, ¿no? La de protección familiar en general tiene estos supuestos, ¿no? El hecho de que, de que el responsable del niño no haya actuado en favor de brindar protección al niño. Y también tenemos lo que es la desprotección familiar permanente. Y la desprotección familiar permanente alude a la situación en la cual ya no estamos pensando en lo provisional. Acá ya el niño fue declarado en desprotección familiar provisional y pese a ello, la familia no asume que debe revertir los factores de riesgo
la familia no asiste a a las citas que se dan para justamente brindar terapia o lo que fuera, no brinda colaboración. De esa manera, entonces, la familia es declarada en desprotección familiar permanente, o el niño, perdón, es declarado en desprotección familiar permanente porque la familia no ha reaccionado, no está colaborando, ¿no? Y por ello, pues, es necesario ya romper vínculo con la familia de origen. Cuando los niños son declarados en desprotección familiar permanente, esto se hace mediante un proceso judicial. Y ese proceso judicial va a haber oportunidad a la familia a que ésta exprese alguna justificación de su conducta, porque la familia defiende debiera defender que al niño no se le declare en desprotección familiar, porque cuando un niño es declarado en desprotección familiar es un niño adoptable, o sea, es un niño que se puede promover su adopción. En otras palabras, se da lugar pues a que ya no exista vínculo jurídico entre el niño y su familia de origen. Tema interesante, como sabemos nosotros, vamos a volver sobre esta diapositiva, porque quiero primero mostrarles esto, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de protección? Ahora, claro, hemos hablado primero que el riesgo es de corte administrativo. Cuando hablamos de desprotección familiar, entonces estamos hablando de medidas de protección judiciales, no administrativas, porque finalmente quien determina estas medidas de protección es la autoridad judicial, sea desprotección familiar provisional o sea desprotección familiar permanente. ¿Cuáles son las medidas de protección? Las que están ahí indicadas. Nuestra normativa pone mucho énfasis en el acogimiento familiar. Podemos hablar del acogimiento familiar en familia extensa, de acogimiento familiar con tercero, de acogimiento familiar profesionalizado, que es cuando finalmente el niño padece de repente alguna discapacidad y es necesario que quien lo acoja sea un especialista. Pero tanto en la provisional como en la permanente se establece también como medida de protección lo que es el acogimiento residencial. El acogimiento residencial es llevar el niño a un albergue. Se entiende que en realidad la mira es que los niños no vayan a albergues, sino que los niños vayan a alguna familia finalmente sustituta que pueda ayudarnos. Esto es un tema crucial en la especialidad. Claro, un niño que ha padecido violencia sexual, ir en acogimiento familiar, pues va a denotar definitivamente que la UPE, que es la entidad que hace seguimiento, ayude a articular con otras instituciones para que este niño reciba toda la terapia y ayuda psicológica que requiere, que le ayude a superar pues la situación de estrés sufrida. También tenemos que tener en cuenta que en el acogimiento familiar permanente, como decíamos, la medida de protección que puede tener lugar es la adopción, porque el niño es declarado adoptable. Y bueno, un tema importante, ¿no? Es la audiencia especial. En la audiencia especial que está contemplada para la protección familiar permanente, está el tema de una audiencia especial con los niños. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque hay que tener en claro algo. Hoy en día, quien acoge al niño lo puede adoptar. Esto antes no estaba pensado así. Ustedes se recuerdan la colocación familiar. Antes se daba colocación familiar y no había, pues, propiamente por parte de la autoridad judicial una disposición para otorgar en adopción a quien tuvo al niño en colocación. Aquí, muy por el contrario, la norma es explícita en establecer que es posible que quien acogió al niño pueda solicitar la adopción. De allí que pues se busca escuchar la opinión del niño en una audiencia especial con respecto a si sería su deseo que esta familia que lo tuvo consigo en acogimiento familiar lo adopte.
También al término de propiamente este proceso judicial, podría determinarse que el niño pues no está en desprotección familiar y por lo tanto corresponde su retorno a un procedimiento de riesgo. Hemos hablado de la DEMUNA y la UPE, o sea, cuando hablamos de la UPE hemos dicho que es una unidad de protección especial, tiene justamente equipos multidisciplinarios para buscar una atención urgente en los niños, niñas y adolescentes, una atención inmediata, ¿no? Y hacer un plan de trabajo individual. O sea, en ambos casos, tanto en riesgo como en desprotección familiar, siempre hay un plan de trabajo individual. En riesgo, que es la instancia administrativa, quien hace el seguimiento del plan de trabajo individual, es la DEMUNA. Aquí, en lo que es desprotección familiar, el seguimiento del plan de trabajo individual lo hace la UPE. Entre las funciones de la UPE está entonces disponer de medidas de protección provisionales o modificarlas, declarar judicialmente la desprotección familiar, ¿no? O sea, en otras palabras, en realidad, acá tenemos nosotros cómo es que interviene durante y después de la declarado de protección familiar, más aún provisionalmente, declarar, elaborar, aprobar e implementar un plan de trabajo individual, como hemos dicho, realizar el seguimiento de las medidas de protección, sean provisionales o permanentes, ¿no? Y solicitar el pronunciamiento judicial de la declaración de desprotección familiar provisional, como hemos dicho, porque tiene un carácter mixto de intervención administrativa y judicial. También, entonces, estamos aludiendo nosotros que la intervención de la UPE, en principio, bajo el esquema de desprotección familiar provisional, tiene como mira que el niño retorne a su familia de origen, pero habrán situaciones, como hemos dicho, que esto no es probable, de allí que se orienta también en lo posible a darle, si no es posible retornar a su familia de origen, a brindarle un entorno familiar alternativo. Eh, entonces, la UPE contribuye mucho en lo que hemos dicho, la evaluación, la implementación del plan de trabajo individual y en su seguimiento. Y brinda toda la atención emocional al niño cuando se adopta una medida de protección. Ustedes se imaginan también para el niño todo lo que puede implicar, o la niña o adolescente, estar en un entorno familiar que no conoce, con gente que no conoce, ¿no? Y tener que esta pues también ver cómo se trabaja el tema de la cercanía con la niña, cómo se le ayuda justamente a partir de esta nueva experiencia en su vida. Y bueno, cuando nosotros hablamos del acogimiento familiar, definitivamente acá estamos en el esquema, entonces, volviendo a este esquema que como dijimos, ¿no? La aplicación de la ley 30364 y desprotección familiar. Entonces, tendría que entenderse con claridad que el juez que dictó las medidas de protección en la 30364, que es el juez de familia, es el juez que debiera conocer de estas medidas de protección por desprotección familiar. O sea, una vez que conoce la instancia administrativa tiene articulación con esta autoridad judicial, ¿para qué? Para también evitar duplicar diligencias. No se trata que por un lado escuchamos al niño y luego lo volvemos a escuchar justamente en el otro proceso. O sea, no, tendríamos que ver cómo unificamos para que finalmente no demos lugar a revictimaciones y que todo el acopio de información que se ha venido dando por parte de justamente la autoridad judicial en protección pueda complementarse con lo dicho, con las diligencias realizadas por la UPE. En el acogimiento familiar, pues sí existen justamente algunos criterios, un tema bastante importante, ¿no? Es más, o sea, el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables establece todo un mecanismo para que quien desee inscribirse como familia acogedora lo pueda hacer, pero obviamente tiene que pasar por una serie de evaluaciones para poder verificar su idoneidad moral, ¿no? Y los intereses que ésta pudiera tener para constituirse en familia acogedora.
En realidad, no podría ser un interés de una familia acogedora conseguir la adopción, porque la familia acogedora, sobre todo cuando estamos frente a desprotección familiar provisional, más bien debería favorecer el contacto del niño con su familia de origen. Entonces, es importante que esta familia acogedora tenga una estabilidad familiar y madurez emocional, y también pueda justamente, como se dice aquí en el literal E, una predisposición para propiciar y mantener los encuentros familiares del niño con la familia de origen. Entonces, la familia acogedora no debiera autopercibirse como familia adoptiva. La familia acogedora no debiera autopercibirse como padre o madre del niño. La familia acogedora tiene que percibirse finalmente como un espacio protector para el niño, pero donde el niño no se puede generar vínculos, ¿no? O un apego como si fueran sus padres, porque todavía, mientras que está en desprotección familiar provisional, tiene sus padres y de repente retorna al cuidado de estos. Eso ya lo decide finalmente la autoridad judicial. Por eso es que también la UPE, al momento de hacer el seguimiento del acogimiento familiar, lo que debe hacer es un acopio de información sobre el resultado de los encuentros familiares que ha tenido este niño con su familia de origen. Y también para todo lo que es la atención que necesitan estos niños víctimas de violencia, cómo es que se establecen distintas redes de apoyo a nivel comunal. Como les decía, también existe el acogimiento familiar profesionalizado. Podría ser que un niño, niña, adolescente víctima de violencia sexual tenga algún tipo de discapacidad. Lamentablemente son los primeros candidatos a sufrir violencia sexual, los niños con discapacidad. Pues aquí resulta interesante el acogimiento familiar profesionalizado, en el cual será finalmente un profesional que podrá brindar apoyo a los niños cuando padecen esta doble condición de víctima de violencia sexual y también de discapacidad. Acá está, ¿no? En el acogimiento familiar profesionalizado, las acciones de seguimiento comprenden el acompañamiento del proceso de adaptación e integración de la niña y adolescente con la persona acogedora profesionalizada, la verificación del cumplimiento de los objetivos del plan de trabajo individual, la formulación de recomendaciones necesarias en relación con el acogimiento familiar profesionalizado. Y finalmente el tema del acogimiento residencial, ¿no? Que como hemos dicho en realidad es también última ratio. Llevar un niño a una institución del Estado se constituye de mucho tiempo atrás, bajo la perspectiva del niño como sujeto de derechos, en un espacio de última ratio. Es una situación en la cual no hay otra alternativa más que llevar al niño en el albergue, porque el albergue no necesariamente se constituye un espacio protector para estos. Y por ello, y también en la medida en que es muy complejo que puedan esto suplir lo que es una dinámica familiar, por ello es que será siempre necesario priorizar el acogimiento familiar. Y bueno, yo voy terminando con el análisis de una sentencia del Tribunal Constitucional. Justamente en este caso, era una situación, de repente ustedes también conocen, la han leído. Se trata de que eh, una madre con la abuela, la madre con la abuela alternaban el cuidado de una niña, o sea, se daba la alternancia y, y propiamente esto a raíz de que la madre de la niña solicita que quiere estar más tiempo con su hija porque por 11 años la abuela había cuidado de la niña. Entonces, la madre solicita esto a la abuela y deciden efectivamente esa suerte de alternancia de cuidado de la niña. Lamentablemente, cuando al poco tiempo la madre tiene a la niña, la pareja de la madre violenta sexualmente a la niña. Y esto lo cuenta la niña en el colegio y se apersona entonces propiamente la unidad de investigación tutelar
al colegio y retira a la niña del colegio y la lleva a una institución, a un albergue. Ahora, ¿quién plantea el habeas corpus? Es la abuela de la niña, la que la había venido cuidando por 11 años. Esta abuela indica que la institución vulnera derechos fundamentales porque la niña no estudia y se encuentra aislada de su familia. También de lo que se conocen de los hechos procesales, el 16 de julio del 2014, el segundo juzgado penal de Huancayo declara fundada la demanda de habeas corpus y ordena el externamiento y entrega de la menor a su abuela por estimar que la demandante presenta vínculos afectivos estrechos con su nieta y debe continuar con su cuidado. En realidad, la utilización de habeas corpus en supuestos parecidos, en donde se llevan niños a albergues de manera innecesaria, es muy frecuente. Se han habido varios habeas corpus al respecto, ¿no? Lo cual denota poder nosotros valorar cómo es que es considerado hoy en día un albergue, ¿no? Con fecha 13 de mayo del 2014, la primera sala penal de la Corte Superior de Justicia revocó la resolución apelada y declaró improcedente la demanda por considerar que para el caso de autos existen vías procedimentales igualmente satisfactorias como es la vía de tutela y tenencia. Y al momento justamente de la sentencia, se encuentra bajo las atenciones de su abuela en virtud de la ejecución inmediata del mandato contenido en la sentencia de primera instancia. O sea, en segunda instancia se declaró improcedente por el hecho de que se planteaba de que existían instituciones en el ámbito civil de tutela y tenencia y no tenía por qué resolverse justamente en un habeas corpus. Pero sin embargo, como se dio a la niña, se externó pronto del albergue, en realidad cuando quisieron hacer ejecutable esta sentencia de segunda instancia, ya no era viable porque ya en realidad la niña ya venía viviendo con la abuela, ¿no? Y tenía pues ya vínculos estrechos con ella y volverla a una institución hubiera sido revictimizante. Entonces, en realidad, un tema importante que se dio durante el examen de los hechos fue que en realidad la niña tuvo oportunidad de en distintos momentos brindar su opinión. Y la niña, ella afirmaba de que en realidad todos estos años ella había vivido con su abuelita, ¿no? Y que en realidad su abuelita sabía cómo cuidarla y que su mamá se la había llevado a vivir con ella a la fuerza. Y por su lado, la abuela decía que quería vivir con la niña porque nunca había estado abandonada. Decía que no le permitían conversar con ella en el albergue, ¿no? Necesitaba que su nieta estudiara, que no estaba estudiando en esos momentos. Su nieta lloraba mucho, ¿no? Y bueno, y que en realidad pues hacían que se lave en el frío, que la niña le había dicho que no quería estar ahí, que le había dicho que se quería escapar, ¿no? Y que ella le había indicado en todo momento que iba a hacer lo posible por sacarla, ¿no? Toda esa información salía propiamente de la propia opinión de la niña y de la abuela en el informe psicológico. ¿Cuál fue la postura del Tribunal Constitucional? Eh, Indicó pues que era claro que los lazos afectivos entre la recurrente y su nieta eran firmes y que se mantenían, y que frente a la denuncia de violación efectuada contra su padrastro, que justificó la medida de apartamiento de la niña de su progenitora, correspondía razonablemente que se ponderen las relaciones afectivas que la menor ya había interiorizado a través de de las resoluciones administrativas. La parte recurrida tomó medidas inadecuadas y excesivas que no tuvieron en cuenta el interés superior de la niña, ni sus deseos, ni su opinión.
Muy bien, entonces, como han visto ustedes, este habeas corpus ha sido bastante ilustrativo, en principio, para mostrarnos que, si bien es cierto, obviamente hay la obligación del Estado de intervenir en supuestos de esta naturaleza para brindar protección a los niños, pero que la opinión de los niños en términos de que ésta nos ayude a conocer cuál es su contexto, su realidad, sus vínculos familiares y afectivos, resulta crucial y que no se puede desmerecer lo que podría ser el cumplimiento de un rol protector por parte de la familia extensa, como en este caso la abuela. Más aún si es que la abuela por años, por todo, prácticamente la historia de esta niña, había asumido diligentemente su cuidado y atención y se habían establecido ya vínculos afectivos. Desconocer esto por las instancias administrativas en realidad terminó transgrediendo derechos fundamentales en la niña, derechos humanos, como su derecho a vivir en una familia, como su derecho a la opinión, como su derecho al desarrollo integral. Entonces, eran derechos conexos propiamente que fueron desconocidos bajo un esquema de repente de verla más como un sujeto de tutela y no como un sujeto de derechos. Lo que hace, pues, propiamente hoy en día nuestra normativa es no perder de vista la necesidad de que efectivamente se hace necesario un actuar conjunto del Estado, de la sociedad y la familia en resguardo de los niños, pero en donde primero tenemos que valorar efectivamente cuál es la decisión que mejor resguarda derechos en ellos en aras del tan conocido principio del interés superior del niño. Entonces, no se actuó de manera diligente, no se actuó conforme al interés superior del niño, como estamos aquí deduciendo en este caso. Bueno, yo quedo a su entera disposición por si hubieran algunas preguntas en base a todo lo que hemos conversado en estos momentos para poder absolverlas. Muchas gracias. Agradeciendo la brillante exposición desarrollada por la doctora Barleta y contando con algunos minutos adicionales antes de la hora prevista para el cierre, invitamos cordialmente a los participantes a formular preguntas o compartir reflexiones que enriquezcan aún más este importante tema. Sus inquietudes y perspectivas son valiosas para enriquecer el diálogo y fortalecer el aprendizaje. Los participantes que deseen realizar preguntas o participar, tengan a bien levantar la mano para poder habilitarles el micro, por favor. También pueden escribir en el chat si gusta. Bueno, nadie se anima a participar. Ok, perfecto. Entonces, no habiendo más preguntas ni intervenciones, digamos, en este momento, agradezco nuevamente, doctora Barletas, profundamente, de verdad, su intervención y su valiosa exposición. Y también agradezco a cada uno de ustedes por su participación en esta importante conferencia virtual sobre el abordaje de la violencia sexual en niñas, niños y adolescentes en el proceso de protección. Confiamos en que todos los conocimientos que han adquirido el día de hoy mm, contribuyan a fortalecer el compromiso que tienen en la protección de los derechos de los niños y adolescentes en nuestro país. Doctora, si me permite, antes de culminar, les recordamos amablemente a todos los participantes que es necesario que completen su registro de asistencia correspondiente a fin de que acredite su participación en esta actividad. Como hemos culminado un poquito antes, les pido un poquito de paciencia. En unos momentos se les va a habilitar el registro de asistencia de la salida y les solicitamos permanecer atentos ya que avisaremos oportunamente cuando se encuentre disponible.
Una vez habilitado, tienen 15 minutos para proceder con el registro. Con esto agradecemos nuevamente su colaboración, doctora Valeta, muchas gracias por su participación y me despido de usted, doctora, y con los participantes todavía quedamos, tengo que habilitar la salida. Muchas gracias. No, qué Quedamos en... ocurrencia. Más bien, yo quería cerrar con una idea, no sé si me permiten, cosa Sí, que así claro que colaboro sí. también Ah, un poquito más. perfecto, perfecto, doctora. Muy bien. Una idea, unos 5 minutos más, puedo Sí, justamente claro ahí que sí. como mantenernos para poder un poquito, bueno, yo les justamente hablaba, yo quería cerrar algunas ideas con respecto a este tema de este caso último que vimos, ¿no? En realidad, yo creo que resulta muy importante analizarlo desde el interés superior del niño. Recordemos, y eso justamente para tenerlo muy en cuenta, que hoy en día, a partir de lo que es la ley 30466, que son parámetros y garantías para aplicar el interés superior del niño, que esto se basa de la observación general número 14, ¿no? La observación general número 14 dice que hay dos momentos o dos etapas que considerar para aplicar el interés superior del niño. Una primera etapa es la evaluación y una segunda etapa es la determinación. Así tal cual lo dice justamente el Comité de Derechos del Niño en esta observación general número 14. Aquí yo creo que es un tema importante considerar que la evaluación tiene que ver con todo aquello que fue dejado de ver en este caso. O sea, en otras palabras, no se vio la presencia de una abuela a lo largo de los años que había cuidado de la niña, no se valoró adecuadamente el rol diligente que ella había tenido, no se evaluó el afecto que existía entre la abuela y su nieta, la opinión de la niña. O sea, son cuestiones que se desprenden de lo que es una intervención donde hay una evaluación. Por eso también, como yo les decía, cuando hablábamos de situación de riesgo, en donde quien evalúa es la DEMUNA, o cuando hablamos de desprotección familiar, donde quien evalúa es la UPE o Unidad de Protección Especial, ¿no? Entonces, decíamos nosotros que habían momentos de evaluación. ¿Por qué son tan importantes los momentos de evaluación que en un juzgado de familia lo hace el equipo técnico multidisciplinario? Porque al juez le da suficiente información sobre el niño, cuestiones personales del niño, que en principio puede ser su salud, no puede ser su opinión y todo ello, y sobre cuestiones contextuales, familiares, sociales. Y es a partir de esta información que el juez puede ponderar y puede ver cuál sería finalmente la solución más adecuada al caso. Es parte de la actuación judicial justamente al momento de evaluar las posibles soluciones del caso, determinar aquella que mejor se ajuste a la consideración de los niños como sujetos de derecho. En este caso, la niña no fue vista como sujeto de derecho, porque si hubiera sido vista como sujeto de derecho, su opinión hubiera calado más, hubiera sido más considerada y propiamente la instancia administrativa, con el respaldo de la autoridad judicial, hubieran determinado que finalmente el espacio donde debiera estar esta niña era su abuela, el cuidado de su abuela como un espacio protector y no permitir que la niña esté en un espacio de un albergue que si bien es cierto puede ser muy diligente en su cuidado de los niños, pero nunca suple una familia. La niña sufrió lo que es un albergue porque ella, después de haber contado lo que había sido la violación sexual, la llevan a esta institución y no tiene forma de entender qué hace ahí. Si tiene su abuela que la quiere, ¿por qué está en una institución del Estado? Entonces, como vemos nosotros, verdaderamente el interés superior del niño no fue considerado, no fue valorado y finalmente se dio una respuesta al caso no razonable ni proporcionada a los hechos conocidos, ¿no? Bueno, en realidad espero haber contribuido en algo a la reflexión sobre estos temas. Yo les agradezco nuevamente a Carmen Paliza, a la Academia de la Magistratura por la invitación y será pues hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias por su atención. Nos vemos entonces. Doctora, disculpe, no sé si puede dar paso a una pregunta. Hay una Claro, claro, claro doctora que que ha sí, levantado la mano, la claro que doctora sí. Yogana Vázquez. Le doy el uso de la palabra. Encantada. Muchas gracias. Muy buenas noches, muchas gracias. Excelente disertación, doctora. Bueno, quería preguntarle si en algunos casos puede ser posible la concurrencia de la DEMUNA y de la UPE a la vez para tratar o intervenir en algún caso de violencia respecto de un niño o niña adolescente, ¿no? Gracias. Bueno, en realidad, tal como lo establece la norma, son instancias administrativas excluyentes en el sentido que la DEMUNA tiene justamente como finalidad actuar como instancia administrativa en casos de riesgo, justamente porque la DEMUNA tiene que adoptar medidas de protección social y esta se entiende que conoce más el entorno de redes sociales, de redes de apoyo social en un municipio, porque la DEMUNA es una defensoría municipal y debiera esta saber articular debidamente con programas sociales de apoyo de la propia localidad. Entonces, en principio es la DEMUNA. Habrán lugares donde no hay DEMUNA y bueno, establece la ley que ahí la UPE tiene que asumir, ¿no? Pero en principio no concurren, sino que están determinadas sus funciones y competencias en base a si es situación de riesgo de MUNA y si es desprotección familiar, la unidad de protección especial. Gracias por su pregunta. Perfecto, doctora Barleta. Muchísimas gracias nuevamente. Este, bueno, tenemos unos 5 minutos más. A la doctora Zoila García Sí, le voy a sí, dar el sí, uso de la está muy palabra. bien. Ya, pero vamos Aprovechemos, a, sí, aprovechemos. vamos. Doctora Zoila tiene el uso de la palabra. ¿Me escucha? Sí, Sí, la claro que escuchamos. sí. Doctora Barleta, ante todo, muy buenas noches con todos, en especial a usted, excelente disertación, como siempre. Le Gracias. agradezco mucho siempre el estudio profundo que tiene usted por lo que es los niños y adolescentes. ¿No? Solo para compartirle que lamentablemente ¿no? esta ley 30364, en esta ley y en estos procesos encontramos muchas veces a los padres enfrentados con un proceso previo de tenencia o régimen de visitas y que buscan a través de los procesos de violencia conseguir o crear pruebas, ¿no? Disputándose al niño, como lamentablemente años y años por la falta de ética profesional de los abogados de la especialidad, como un trofeo de guerra, indisponiéndose uno al otro, ¿no? Y sometiéndolo pues a procesos judiciales, ¿no? Sin ver la magnitud y el agravio que ellos mismos crean en ellos, en los niños. Eso es algo que resulta muy lamentable porque al final en las evaluaciones psicológicas sale a la palestra el hecho de que no dicen, bueno, en realidad yo quiero a mi mamá, a pesar que puede ser ella la agresora, o quiero a mi papá. Lo que pasa es que ellos siempre se pelean, ¿no? Entonces, esa situación lamentablemente se toma a veces, y disculpe usted el término, con mucha ligereza los procesos de violencia. Ya se ha manipulado mucho la tramitación, como le digo, para otros tipos de procesos y disponer a los progenitores o creer que por medio de ello, ¿no? Se puede conseguir más rápido, entre comillas, una medida cautelar de tenencia provisional, ¿no? El régimen de visitas, y por eso yo particularmente digo, siempre se debe respetar, ¿no? Si un trámite ya está en vigencia, porque podemos entrar en contradicción, cosa que he escuchado lamentablemente a algunos expositores de la especialidad que dice que no, que se debe también pronunciarse, no obstante un proceso esté en trámite. Y bueno, ¿usted qué opinión le merece, doctora? Muchas gracias. Tema interesante, importante, ¿no? Sí, efectivamente a veces los procesos de violencia son iniciados cuando hay disputas entre los padres con respecto a la tenencia.
y se considera y se confunde en realidad, creo yo, la finalidad de este proceso de la 30364, porque como lo dije más temprano, el Tribunal Constitucional ha sido muy claro. El hecho de otorgar medidas de protección no significa atribuir responsabilidad. Las medidas de protección tienen un fin precautorio de resguardar justamente la integridad de la presunta víctima, pero no tiene como finalidad atribuir responsabilidad. Por lo tanto, una primera respuesta sería, en base a lo indicado, una medida de protección no tendría por qué impactar en lo que es un proceso de tenencia, ¿no? Que se viene dando de manera previa. Justamente en el proceso ya irá viendo, ¿no? En el devenir de lo que es justamente finalmente lo que derive del proceso penal, qué tan cierto fue esta denuncia, porque muy probablemente se caiga con el archivo en la vía penal y esto tendrá que volverlo a evaluar el juez de protección, una audiencia para ver si es que las medidas de protección subsisten. Y de esa manera, pues, finalmente no tendría por qué considerarse esta medida de protección en el proceso de tenencia preiniciado, ¿no? Eso sería justamente lo primero. Y lo segundo es que sí, efectivamente, habiendo ya un proceso de tenencia previo, yo creo que no correspondería pronunciarse sobre medidas cautelares. Yo creo que sí sobre medidas de protección. En lo particular, yo creo que sí, las medidas cautelares son de mucha utilidad cuando no hay procesos previos, porque las medidas de cautelares, a mi parecer, siempre son complementarias para lo que es una estrategia de protección. Pero si se ha iniciado previamente, un proceso de tenencia, coincido con usted que no ameritaría pronunciarse sobre la medida de cautelar, o sea, sobre la tenencia en la medida cautelar. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Ah, Nuevamente, gracias por su participación, por su colaboración con la Academia Encantada, de la encantada. Magistratura. Y bueno, a cada uno de los participantes, gracias por su participación activa en esta conferencia. Con ello, damos pase al cierre de esta conferencia. Buenas noches. Buenas noches, un gusto Muchas saludarles. gracias. Que les vaya muy bien, hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Pueden registrar su asistencia a los participantes.